Para dar inicio vamos a empezar con las sagradas notas del himno nacional. Les pedimos por favor que se pongan de pie, alzando la cima del Huaycañán, monte sagrado de los Cañares. Segundo, apertura del acto a cargo del doctor Edgar Palomeque Cantos, presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo del Cañar. Señor gobernador de la provincia, señor director del Ministerio de Patrimonio Cultural de la zona, señor rector del Colegio José Peralta, distinguido compañero de la mesa directiva, hermosísima reina, damas y caballeros y queridísimos estudiantes aquí presentes. El acto que hoy presento lo hago con especial complacencia. Se trata de la mesa de diálogo sobre la cultura narrí, que constituye uno de los sitios más importantes de nuestra cultura y de investigación arqueológica. Este sitio está en el corazón de la capital arqueológica y cultural del Ecuador, en los linderos de Huantu, fácil de identificar por su forma similar a una tortuga, que sirvió de cementerio para los cañaris y fue un lugar de asentamiento de personas y quizá de comunidades que llegaron de diferentes lugares de América, aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Y luego, con la llegada de los incas, también fue sitio de los mitimaes, constituyéndose una de las culturas más antiguas de lo que hoy es el Ecuador y América. Este antecedente le hace tan especial al diálogo de hoy, en el que se va a tratar uno de los temas que habla de nuestras raíces, de nuestra rica cultura, de la etnia cañari, Narrío, la cantera arqueológica de nuestro pasado, el soporte de lo que hoy somos, de la grandeza de un pueblo que ha resistido grandes exterminios y ha sobrevivido con fuerza, con orgullo y fe en sus raíces, en su historia, y sigue de pie, siempre con el rostro dirigido a la grandeza y a la inmortalidad. Max Urri, en 1922, narra textualmente, cito: "Todo Cañar está extremadamente excitado por los hallazgos ocurridos durante la semana pasada. Los excavadores nativos han invadido el Cerro Narrío y su número crece día a día. Ellos se consideran dueños de la situación y ninguna fuerza local podía hacerles abandonar el lugar. Si usted se acuerda de su carácter empecinado. El sábado había tal vez 200 personas trabajando en la colina. Ayer y hoy tal vez 400. Cierro la cita. Esta es una sombría pero verdadera realidad que ha tenido que sufrir la Pachamama en el sitio de Narrío. Muchas generaciones a espaldas al respecto de sus raíces y legado, normativa y cultura, decidieron desentrañar del cerro mítico de Narrío y propagarlo. Extranjeros lo evidencian, y sacaron lo que más pudieron, de tal modo que hasta hoy muestras de vestigios de los severos daños causados por los llamados huaqueros. En verdad, si visitamos Narrío, ahí está este testimonio. ¿Acaso estas acciones ocurrieron por desconocimiento de lo que representa la cultura Narrío? Y quizás estas mismas acciones han permitido, a partir de los vestigios,
sacar conclusiones que nos llevan a reconocer en su verdadera dimensión el valor de la cultura narío. De las diferentes extracciones, una de las colecciones más importantes es la vendida al Museo Remigio Crespo Toral de la Municipalidad de Cuenca, y al menos tenemos la ventaja de que se hallan en el Ecuador estas piezas. Donald Collier y John Murray, en 1941, con el apoyo de ocho trabajadores, perforaron 16 zanjas de diversos tamaños. Encontraron gran cantidad de vestigios que hoy se hallan en el Museo Smithsoniano de Washington, y por primera vez refirieron el nombre del cerro como el de Narío. Posteriormente, Elizabeth Carmichael, al examinar los vestigios cerámicos al radiocarbono, determinó la antigüedad de Narío, 1950 años antes de Cristo. Este último hallazgo otorga a Narío la clasificación de Narío tempranísimo, Narío temprano y Narío tardío, y cada una de sus fases caracteriza la producción ancestral en alfarería como máxima evidencia, y los rucuyayas trabajadas en concha. El Cerro Narío, por su singular posición geográfica, es el que impera en la llanura de Cañar. Por ello se tejen alrededor de él muchas hipótesis de lo que representó verdaderamente, acaso un sitio ceremonial o un lugar de gran confluencia intercultural. El mismo cerro fue el lugar en el que se asentaron posteriormente los cañaris de Tacachapa, de Cachaloma. Entonces, resulta lógica y acertada la nominación otorgada por el estudioso Gustavo Reynoso, como que lo llamó crisol de culturas, porque en ellas se encontraron influjos de Valdivia, Machalilla, Chorrera y de las posteriores culturas del periodo de desarrollo regional. Es indiscutible su importancia por esa estrecha relación entre el hombre y la tierra, que a la postre termina generando inclusive rasgos idiosincráticos. Los vestigios de maíz carbonizado son evidencia clara que Narío tenía un valor de deidad o ceremonial para los cañaris, práctica común en las culturas latinoamericanas. Un símbolo de la majestuosidad de la cultura Narío es la gran cantidad de concha encontrada en esa zona, evidencia de un importante sistema de comercio de la región. Era realmente un lugar central de comercio. Los rucuyayas, fabricadas con concha, piezas únicas dentro de la arqueología ecuatoriana, es símbolo de la cultura Narío pasada y presente. Estas figuras fabricadas con pedazos de conchas alargadas como colmillos que tienen formas humanas, fueron usadas como talismanes, exvotos, funerarios y ofrendas que hacían a sus dioses. Representaban a los antepasados que protegían en la vida y en la muerte y ayudaban a los espíritus a realizar el viaje al misterioso mundo del más allá, hacia el Huanpacha, que es el mundo de arriba dentro de su cosmovisión. Los rucuyayas entonces son símbolos de la cosmovisión cañari que se halla intacta aún en estos tiempos. Las piezas arqueológicas trabajadas en el periodo Narío corresponden a la más fina alfarería pretérita, por la delicadeza de las piezas que han sido admiradas y compradas, que se parecen en verdad por la finura de una cáscara de huevo. El engobe con colores rojo y marrón y crema son rasgos principales que otorgan a las piezas un brillo admirable. Persiste hasta nuestros días su técnica, el uso de las guantanas para su elaboración, herencia palpable ricamente expresada en la cerámica de Jatumpamba y Pachapamba.
en Azores. Otro símbolo de la cultura narío es la vocación artesanal del cañari, práctica ancestral que no se ha perdido. Las manos cañari son capaces de realizar las más finas obras artesanales. Muestra de ello nuestro reconocido artesano Juan Tenesaca, de aquí, de Cañar, detentor de la tejidura de hilo con tela oriundo de este hermoso lugar histórico de la patria. El cerro mítico de Narío, evidencia clara de la grandiosidad de la cultura narío, ubicado a 3.197 metros al oeste del cerro del centro cantonal de Cañar, es mudo testigo de vivencias generacionales de hombres y mujeres que habitaron en el Hato Cañar. Este lugar milenario, por gran cantidad de vestigios encontrados, fue ocupado con el carácter ceremonial al que convergían otras culturas, convirtiéndose en el centro de encuentro de diversas corrientes humanas que accedieron a las cuencas del Chanchan, del Cañar y Jugones de Paute. Razón esta que explica su riqueza. La cultura narío entonces pervive en la memoria colectiva local, en los diferentes estudios arqueológicos realizados, en las evidencias y material patrimonial que se exhiben en los museos, en el Cerro de Narío, silencioso testigo de nuestra estirpe y heredad, pero y ante todo, persiste en todos esos rasgos culturales que, de generación en generación, se han ido sucediendo y manteniendo, que hacen hoy por hoy de la nacionalidad cañari una de las etnias de mayor relevancia en el Ecuador. En este contexto, el libro que hoy nos ofrece el licenciado Luis Quispe Vélez, primera enciclopedia de las artesanías, constituye un enorme aporte al estudio del Narío, a su origen, a su ser y a su esencia, a las ruinas milenarias, al Ecuador prehistórico, a la cultura de nódulos y lascas, a los señoríos independientes. En fin, es un gran tratado cultural y arqueológico, y en extenso habla de la hermosa tarea de las artesanías en el Ecuador. Felicitaciones, Luis, por ofrecernos este libro, testimonio de esfuerzo y compromiso con nuestra patria, con nuestro pasado. Nos recuerda que hoy y siempre tenemos que honrar al pueblo ancestral. El evento que hoy presentamos es parte del Cañar histórico, del Cañar patrimonio arqueológico y cultural del Ecuador. Bienvenidos, gracias por escuchar. Más de 25 tribus cuyas capitales eran al norte Hatun Cañar o Ingapirca y al sur Tomebamba o la actual ciudad de Cuenca en Ecuador. A continuación, intervención del magíster Patricio Zamora, director regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Buenos días con todas, buenos días con todos, distinguidos miembros de la mesa directiva, compañeros, autoridades a nivel local, señoras y señores estudiantes, señor gobernador, muchas gracias por extender al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural esta invitación. Es para nosotros un honor estar ante ustedes y dirigirnos. Cuando hablamos de la provincia del Cañar, hablamos de la capital arqueológica del Ecuador. Veo muchos estudiantes en el auditorio. Señores estudiantes, son ustedes poseedores de un gran legado cultural, de un gran legado patrimonial del cual tienen la obligación de salvaguardar, de proteger y de continuar. Es envidiable realmente la capacidad cultural que hay en esta provincia. El día de hoy se me ha pedido también referirme de manera breve a la cultura narío. Antes de entrar en materia cultural, yo quiero dar relevancia a varios sitios arqueológicos de la provincia del Cañar.
Son poseedores ustedes, por ejemplo, de Ingapirca, del complejo arqueológico más grande y más importante del país. Complejo que este lunes 29 reaperturará un museo, el Museo de Sitio, que ha estado cerrado por más de 10 años. Y ha sido obra del presidente Lenín Moreno Garcés el culminar la museología y la museografía de este museo, y devolveremos a la comunidad cañari el Museo de Sitio del complejo arqueológico de Ingapirca. Están todos invitados este lunes 29 a las 10:30 de la mañana. También son poseedores de Cojitambo, de Coyoctor, Culebrillas, varios sitios de carácter arqueológico, paleontológico, con una riqueza cultural inigualable, conectados muchos de ellos entre sí por el Capajñán, del cual ustedes habrán oído, que es el sistema vial andino, un sistema vial que ha sido reconocido ya por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El día de hoy yo me he permitido también tomar citas de la primera enciclopedia de artesanías y de ciertos trabajos de investigación que tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre la riqueza arqueológica de la provincia del Cañar. ¿Qué es el Narío? ¿O qué es la cultura Narío? Como todos sabemos, Narío es la colina localizada en las afueras occidentales de la ciudad de Cañar. Colina o lugar que el día de hoy ha sido ya absorbida por el constante crecimiento de la ciudad. Esta colina o cerro constituye uno de los sitios más importantes para la investigación arqueológica en el Ecuador. Varios arqueólogos de nivel nacional y de nivel internacional han venido a realizar trabajos, prospecciones arqueológicas, cateos arqueológicos, y han encontrado relevancia importantísima en la zona del Narío, en cerámica, en concha, en sistemas y modelos constructivos. En Narío, por ejemplo, podemos admirar varias características arqueológicas. Por ejemplo, si nosotros abordamos el margen izquierdo de la quebrada del Xanxán, podemos encontrar estructuras habitacionales en forma elipsoidal, característica constructiva de la época, forma elipsoidal conformada además por postes de madera y paredes revestidas en muchas ocasiones por piedras planas y rectangulares. Eran características constructivas o modelos constructivos que se usaban en aquella época, que permitían un confort en el nivel de vida de la época, que permitían también seguridad y que permitían una mayor unión del núcleo familiar. También en este cerro podemos observar varios restos cerámicos. Todos conocemos los grandes aportes que ha tenido la cultura Narío en cuanto a los trabajos en cerámica. Ellos introdujeron nuevas formas, nuevas maneras de trabajar los objetos cerámicos, formas que no se conocían en la época, circulares y de una apariencia singular. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la cultura del Cerro Narío? El doctor Palomé, que tocó ya algunos puntos claves sobre esta cultura, no voy a redundar en ellos. La cultura efectivamente data de entre los años 2000 y los 600 a.C. Por tanto, esta cultura es una de las más largas, de las que más se han prolongado en la sierra centro del Ecuador. A la cultura Narío también se la conocía como Chauyabamba, y pertenece, por tanto, al estar datada entre los años 2000 y los 600 a.C., al periodo formativo temprano de la sierra ecuatoriana. Esta cultura pertenece al formativo temprano. El estudio, como bien lo decía el doctor Palomeque, inicia en el año 1922. No se conocía mucho de los sitios arqueológicos en el país, o sea, Narío no era la excepción. Realmente el trabajo de los cateos o prospecciones arqueológicas a nivel nacional no había tenido su inicio y no había tenido prosperidad, sino hasta algunas intervenciones, principalmente en la provincia del Cañar y en la provincia de la Azuay, con sitios como el Pumapungo, como Chopshi, como Ingapirca, como Cojitambo. En 1922, Max Uhle inicia un trabajo académico, un trabajo científico, el cual nos permite ahora conocer varios aspectos sobre esta importante cultura, que ya lo tratarán los siguientes panelistas. Conocemos hoy en día, por ejemplo, que la estructura y la organización social estaba basada en grupos humanos que integraron familias. Eran varias tribus, como decíamos, y estas tribus estaban a su vez suborganizadas en núcleos familiares. Estos núcleos familiares subsistían en base a la agricultura y a la ganadería.
El principal alimento provenía del maíz, de la quinoa, de la patata y también de la caza de venados y caza de animales de la zona. La cultura Narrío, como ya manifesté, es una de las más antiguas del país. Esta cultura jugó un papel decisivo en la comunicación cultural que se daba entre la costa y la sierra centro del país. Nosotros tenemos que evocar a la época, en esa época donde no habían carreteras, donde no había sistemas de comunicación modernos como los tenemos hoy en día. Narrío, al estar estratégicamente ubicado en la sierra centro, contribuía bastante al comercio, pero al estar ubicado también en la parte alta jugaba un papel importantísimo en temas, por ejemplo, políticos, en temas religiosos, en temas de defensa. Hay algunas consideraciones sociales, socioculturales y sociopolíticas que giran en torno a esta cultura. La contribución de la cultura Narrío para la provincia del Cañar ha sido inmensa. Como les digo, señores, principalmente a los estudiantes, nosotros somos los responsables de salvaguardar nuestro legado patrimonial, nuestro legado cultural, nuestras costumbres. Aquí en Cañar hay muchísima riqueza literaria, riqueza gastronómica. Tenemos el tema arqueológico, como ya lo manifesté. Más bien, la invitación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a la gobernación, a las autoridades locales a trabajar de manera conjunta, a unar esfuerzos para promover proyectos que permitan proteger y salvaguardar la riqueza arqueológica de la provincia del Cañar. Nosotros estamos trabajando como instituto, hemos tenido acercamientos con Biblián, con Cañar, con el Tambo, con Ingapírica, también para trabajar en algunos proyectos pequeños de puesta en valor del patrimonio. Invitamos a todos ustedes a ser parte de estos proyectos, a ser parte de la solución, a salvaguardar y a proteger la cultura, la riqueza cultural que tiene el pueblo Cañar. Y muchísimas gracias. A continuación vamos a deleitarnos con una intervención musical a cargo del artista Pablo González, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Quiero que cantes, hermano, conmigo al son de guitarra, un himno para la gente, que sepan qué es lo que pasa. El mundo se está muriendo, pues lo han herido en el alma. Lágrimas de niños tristes que merodean descalzos, con vientres grandes desnudos, caritas desconsoladas, sonrisas que se perdieron. Apenas nací del alba, yo no quisiera que pienses que hagas una ideología. Yo solo pido justicia, justicia todos los días. Yo no quisiera que piense que hagas una ideología. Yo solo pido justicia, justicia todos los días. No dudes brindar al pobre la ayuda que necesita. Es caprichosa la vida,
justicia todos los días. Yo no quisiera que pienses que abras una ideología. Yo solo pido justicia, justicia todos los días. Yo no quisiera que pienses que abras una ideología. Yo solo pido justicia, justicia todos los días. Yo no quisiera que piensen que abras una ideología, no. Yo solo pido justicia, justicia todos los días. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar en un acto de tanta trascendencia para nuestra cultura, para nuestros pueblos. La cultura es música y también es esto, lo que usted hace, Luchito, este aporte con este libro, con este conocimiento, con este estudio maravilloso que nos aportará mucho a todos nosotros. Un saludo a los invitados especiales, un saludo a las autoridades presentes, un saludo a la gente de acá, de la capital arqueológica de nuestro Ecuador, Cañar, Hatun Cañar, a los señores estudiantes, al cuerpo docente también de este colegio maravilloso, en donde le contaba a un amigo que desde los 15 años he pisado este colegio cuando veníamos también la música como parte de la cultura, y desde los 15 años hacíamos música. Este era el encuentro de los intercolegiales de música que hacíamos hace muchísimos años, con bandas de Cuenca, con bandas de Sogues, de Bilián, de La Troncal, con bandas invitadas de Guayaquil. Encuentros maravillosos que me traen lindos recuerdos. Y felicidades nuevamente por este gran aporte cultural. Bueno, voy a dejarles una canción que la conocen muchos, en un estilo un poco más suavito, más clásico. Esto suena así para ustedes. Encuentro su brío, su pelo, su boca, su risa, su río. Su nombre me toca y suspiro. ¿Qué importan distancias? La quiero. El amor que siento no conoce olvido. Es grande y profundo como el infinito. Es amor del bueno, puro y cristalino. Hey, es amor del bueno, puro y cristalino.
saltar montañas, llegar a su río, ver los dos formaremos un solo destino, una sola vida, un solo latido. Grande y profundo como él, como el infinito. Es amor del bueno, puro y cristalino. Es amor del bueno, puro y cristalino. Es amor del bueno, puro y cristalino. Es amor del bueno, puro y cristalino, como debe ser el amor. Muchísimas gracias. Gracias por invitar. Muchas gracias. Ingapirca surgió como el gran centro religioso, político y administrativo que se impuso ante todos en este territorio. A continuación, intervención del licenciado Luis Quispe Vélez, gobernador de la provincia del Cañar, quien nos va a hablar sobre su obra. Esta institución noble de educación de tantos y tantos años. Quiero dar un saludo a Pablo, por allí se me escapó. Pablo González, que acaba de darles un mensaje de música, de letra, es uno de nuestros retornados a la provincia y al país. Un migrante que hizo y dio la posibilidad de poner en el sitial que le corresponde a nuestra patria, allá en los Estados Unidos. Y creo que esta presencia artística, la presentación de hoy, robustece más aún el verdadero espíritu que tienen los cañarenses, los cañarejos, en donde se encuentran. Yo más quiero referirme, y ya se ha hablado, aquí a los compañeros estudiantes, a las autoridades, a quienes están acá. Pablo, no le vi, pensé que se quedó por acá. Felicitaciones, y siga adelante, éxitos. Quiero referirme más aún porque se debe dar importancia, y conversábamos con el matemático Vázquez, que es investigador también, y me refiero a esto porque aquello inculcó, compañeros presentes, estudiantes, a que vayamos, si no garabateando, pero sí poniendo lo que nosotros vemos en el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos años como presidente de la Junta Nacional y el pleno contacto que hemos tenido con los ciudadanos, con los artesanos del país, y que definitivamente tiene y debe ser tratado, puesto en el sitial que le corresponde, no solamente al artesano en su término, sino más bien las artesanías que se vienen elaborando, el producto que tiene el artesano, los servicios que presta el artesano. Debe rescatarse fundamentalmente y de manera muy oportuna lo que venimos diciendo y haciendo, cuando con lo que se dice y se hace existe coherencia. En el año 2013 tuvimos la oportunidad de entregar un pequeñísimo aporte que dice Artesanía y Liderazgo, que lo escribimos, lo publicamos, se lo entregamos a la ciudadanía del Ecuador. Lo hicimos algún acto en la ciudad de... Hicimos 3 actos, Quito, Guayaquil, Cuenca, como también se lo presentamos en Azogues. Pero me honra que en esta presentación que lo hicimos, lo escribió a manera de comentario en la introducción el licenciado Camilo Restrepo Guzmán,
expresidente nacional de la Casa de la Cultura, Benjamín Carreo. Y una de las expresiones o de lo que él hablaba o del comentario que se hizo decía: papel fundamental en este proceso, según el autor, están llamados a cumplir las artesanas y artesanos, quienes desde lo más profundo de nuestra historia han sido protagonistas de hechos y acontecimientos que han configurado lo más hermoso de nuestra patria, como son las luchas reivindicativas de derechos, de libertad y de justicia. Hechos más que sobresalientes son aquellas obras propias de geniales artistas, léase artesanos de la pintura, de la imaginería y escultura, que perduran hasta el día de hoy para admiración de los extranjeros y gloria de las actuales generaciones nacionales que encuentran en ellos el aliento del pasado, la inspiración de sus ancestros y que ahora enfrentan el gran desafío de obrar y actuar con la misma calidad y estética, es decir, producir con belleza. Esto decía Camilo respecto de artesanía y liderazgo. Compañeros, ciudadanos, amigos, autoridades, nunca vamos a dejar de aportar. Y no hablo de manera personal. Son ustedes, la juventud, los estudiantes, a quienes va este mensaje. Son los compañeros, las autoridades, son aquellos que han sido también elegidos por voto popular y que tienen enorme responsabilidad y que naturalmente tienen competencias. Y esas competencias que las tenemos deben ser separadas unas de otras, porque la responsabilidad que cumplimos corresponde a cada una de ellas. Creo que también es importante lo que nosotros expresamos en este Tratado de las Artesanías del Ecuador, que está estructurado por 6 volúmenes, 12 tomos, y lo hemos llamado la primera enciclopedia popular sobre las artesanías, las artes populares, y que lo hemos hecho en el tiempo que nos han permitido trabajar y estar, como decía inicialmente, en contacto pleno con la ciudadanía, con los artistas, estar en pleno contacto con los artesanos, con las artesanas, que son la expresión vivencial de lo que expresamos, la idea, o expresan la idea cada uno de ellos en la obra, en el producto que se hace. Quiero referirme también, y por homenaje a las festividades y a estos 17 años declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado Patrimonio Tangible, incluido lo que es la provincia del Cañar con sus principales exposiciones que están allí y que vienen de tantos años. Quiero referirme a la influencia de la cultura narrío y hacer una brevísima, muy breve, comparación de lo que hoy es la comercialización, de lo que antes significaba y lo que en la actualidad, con esa avanzada tecnológica que nos pone en otro sitial. Cierto que Narrío, su territorio, son dominios de espacios geográficos que ahora que ya son historia, son el efecto de las relaciones de transformación que los pueblos alcanzan sobre otros. Esas derivaciones de dominio se conseguían antes de ellos por 2 formas: conquista militar, conquista por pactos. Ellos iniciaron una mucho más efectista, poco probable de superarla, pero mucho menos dominante, pero muchísimo más redituable. El comercio, el cual se establecía debido especialmente a la convicción de que su uso sería conveniente, claro, con sus propias interpretaciones de utilidad en base a la esotérica cosmogonía. Nos referimos a la alfarería. Sí, esa extraordinaria habilidad para el empleo adecuado de los sílices, caolín y otras tierras. Conocida también como las culturas Chauyabamba, que hoy se dijo. Allí floreció en las boyas meridionales de las actuales provincias de Cañar y Azuay. Sus poblados ocupaban generalmente las colinas,
o las altas terrazas fluviales desde donde dominaban importantes rutas de comunicación que recorrían los extensos valles agrícolas andinos. El Cerro Narrío. La cultura Cerro Narrío estuvo localizada en el sur de los Andes ecuatorianos, en las actuales provincias de Cañar y Azuay, en donde tenemos un clima templado y húmedo de la zona, originalmente cubierto de bosque montañoso y pastos naturales, que fue ideal para la agricultura, su principal actividad. Las ruinas de Narrío. ¿Por qué nos referimos a esto? Ahora tenemos responsabilidad todos los que estamos presentes acá. Tenemos que rescatar, tenemos que iniciar un proceso, y este es exactamente, y por eso hemos escogido esta fecha. No puede quedar, no debe quedar desprotegida, y esto sí, a nuestro distinguido coordinador zonal del Instituto Nacional de Patrimonio, que debemos buscar alternativas para rescatar, como se hizo hace años y se lo ha presentado al mundo con identidad propia de la provincia del Cañar, Ingapirca. Aquí hay vestigios que están a la vista y que es responsabilidad de ustedes y nosotros, de todos los que conformamos y nos da una identidad de lo que es una cultura. Y eso entonces debe ser tratada plenamente, y debemos, las autoridades, ahora que me corresponde y estoy de paso por esta importantísima responsabilidad, creo que debemos conversar y pactar con todos ustedes, compañeros cañares. Creo que debemos rescatar lo que significa y que ya está siendo invadido, y no vamos a poner a decir quién lo ha hecho o quién no lo hizo. Lo que tenemos es que iniciar un proceso de rescate para exponer al mundo lo que significa la cultura narrío. El Cerro Narrío constituye uno de los sitios importantes que ya lo han tratado varios estudiosos, arqueólogos de renombre, tanto nacionales como extranjeros. Han visitado y han estudiado el sitio. También ya se dijo que está en la ciudad de Cañar, en las inmediaciones del Parque de Recreación Huánto. Posee rasgos físicos envidiables, pues desde ahí se puede divisar, gracias a su posición sobresaliente y su forma singular de tortuga, que por cierto, sobre la cabeza de la tortuga está construyéndose. Y al construir, en la actualidad, estamos desperdiciando, estamos dejando, estamos tapando algo tan importante que es enteramente nuestro. La forma singular de la tortuga, la colina ceremonial de Narrío, el cual sirvió de cementerio para los cañares. Ese cerro fue un lugar de asentamiento para sociedades venidas de diferentes lugares de América hace 5.000 años antes de Cristo, por lo que no se descarta que esta cultura sea una de las más antiguas del país. Y recordemos, y hacía hincapié al artista que se acaba de presentar, que en esa época ya había la migración, y los migrantes de otras culturas llegaron acá, al Cañar, con productos para realizar el intercambio. Y aquí encontraron, por ejemplo, en los vestigios encontramos el espóndilus. El espóndilus viene del mar, son las conchas. Y eso representaba, se elaboraba, y los artesanos de la época, que están representando las diferentes culturas, lo trajeron acá. Y en los vestigios tenemos espóndilus. Aquí, lo que significa y da la característica de esta movilización interna en el Ecuador ahora, se venían dando. Sabemos dónde está ubicado. La época de construcción, por el estilo de construcción de los elementos arquitectónicos y la gran variedad de materiales culturales encontrados en las excavaciones arqueológicas sistemáticas, se ha determinado que el sitio Cerro Narrío
fue ocupado por grupos aborígenes desde 2500 antes de Cristo hasta el 1532 después de Cristo. La descripción ya lo han hecho los compañeros anteriormente, ya no nos vamos a referir a aquello. También lo han dicho sobre los enterramientos el distinguido ingeniero Zamora. Pero aquí tenemos que ver que una tumba tardía está formada por una fosa de unos 50 metros de profundidad y de 60 a 80 centímetros de ancho, dentro del cual el cuerpo está colocado con una posición de flexión aparentemente sentado. Y las piezas que se han encontrado dentro de las ruinas se exhiben en el Museo Arqueológico Huantu, al igual que otras culturas como Cañari, Inca y Colonial, que cronológicamente se ubican en diferentes periodos. Esto es un gran atractivo que lo tenemos que rescatar y lo tenemos que presentar y ponerlo en la vitrina, conjuntamente con los ministerios de turismo, conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio, conjuntamente con la municipalidad, las entidades responsables del rescate de esta gran obra, que no lo hicieron, sino en tantos, cientos y miles de años, para poder tenerlo y presentarlo como realmente se merece. El Museo Arqueológico y Etnográfico de Huantu, este espacio cultural ancestral, ubicado en el Parque de Recreación en la ciudad de Cañar, pone en relieve el arte, la música, las costumbres, la danza, la agricultura, el comercio incipiente de esa época y los tejidos del pueblo cañari. En ese museo está integrado por 6 colecciones de piezas arqueológicas de cerámica, piedra, concha, hueso. La concha no es originaria acá, entonces fue trasladada y trabajada aquí. El sitio arqueológico del Centro Narrío está localizado en el margen izquierdo de la quebrada del Chanchán. Ustedes conocen, nosotros conocemos, lo expresó también ya el señor presidente de la Casa de la Cultura y el compañero Zamora. También se dice y se debe hablar, porque es importantísimo el uso de las huactanas, que es un legado de identidad que mantienen todavía incluido pocas mujeres en la actividad que se realiza. También en lo que hemos escrito y hemos puesto, nos referimos a la alfarería de la región austral. Esta actividad está sucumbiendo con el tiempo. Las comunidades de Jatumpamba, Pachacpamba y Olleros, pertenecientes a San Miguel de Porotos, en nuestra provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues, y aquí tenemos a nuestro teniente político de San Miguel de Porotos, Pedro Sarmiento. Sí, aquí está. Gracias, Pedro. Aquí tenemos que rescatar también, que darle un tratamiento y dar la importancia necesaria a esos productores en San Miguel de Porotos. Yo creo que esta técnica ancestral, y si de lo que hemos escrito y se ha considerado, se mantiene en un pequeño sector que sería allí en San Miguel. Pero lo más preocupante, Pedro, ya sabemos que hace más de 4000 años antes de Cristo y 500 en el periodo formativo, las culturas precolombinas habrían comenzado a desarrollar piezas cerámicas con decoraciones geométricas o esculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Allí tenemos que rescatar de las 50 que trabajaban en las réplicas y en la producción enteramente artesanales, con productos propios de San Miguel de Porotos, ahora han ido desapareciendo. Hay que hacer un trabajo, y por ello la importancia de la exposición, que lo vamos a hacer en la cultura en el río, lo vamos a hacer en Ingapirca, al menos dentro de la competencia que es nuestra, y en coordinación con las entidades para procurar recuperar estos verdaderos tesoros que tenemos aquí en nuestra provincia. De aproximadamente
en Jatumpamba y Olleros existían más allá de 90 trabajadoras y trabajadores artesanos, y ellos producían aquello. Este rato, de acuerdo, no lo digo yo, lo dice la alfarería, ha sido uno de los referentes de este poblado, precisamente la antropóloga alemana Lena Schaumann. Ella lo ha expresado ya, que en los años 90 era importante la actividad, y en este momento ya solamente no nos queda ni una docena de trabajadores, de artesanas y artesanos que se dedican a esta causa. Por ello que nosotros creemos que si comenzamos con esta propuesta vamos a rescatar conocimiento, cultura, tradiciones, y le vamos a dar identidad, y además de la propia que tiene, queremos continuar adelante. El proceso que se realiza lo conocemos, no lo vamos a expresar, está escrito y lo vamos a entregar en la mañana de hoy, reducido en un CD, para que los estudiantes y ustedes, autoridades, conozcan y en algo sirva lo que nos ha interesado y lo que queremos hacer. Yo creo que esta investigadora, que en el 87 identificó a 100 mujeres alfareras en donde más había el sexo femenino que el masculino en este trabajo, y que hoy se ha reducido tanto, y que es nuestra obligación proceder con identificar, darle el espacio necesario, poner en consideración de la ciudadanía para lo que vienen haciendo. También quiero mencionar que ahora han visto ustedes a artesanos que fabrican ollas de barro, que fabrican o dan productos o utensilios para la cocina, la cocción, etcétera, y que son de buen material, y se lo expande, se lo vende en la ciudad de Cuenca, en San Miguel de Porotos, en Olleros, también se lo exhibe. Los sábados compramos en el mercado. Quien quiere degustar un buen mote, y voy a utilizar términos que quizá me comprendan algunos mayores, los jóvenes quizá no. Después de hacerlo, todo el trabajo tan importante, tenemos que, a la olla de barro, para poder utilizarlo y que sea de mayor durabilidad, se lo utiliza haciéndole arisco. Término para muchos quizá no está en el común del diario lenguaje, pero pues esto lo tenemos y conocemos quienes ya hemos vivido por algunas decenas de años y que hemos compartido de manera personal en nuestro medio de vida. Decía que no se implementa a través del torno porque eso viene luego, pero antes se lo hacía pisoteando el material con los pies descalzos. Así se localizan las piedras y se eliminan las burbujas de aire que están aprisionadas en la mezcla, compartiéndola de forma idónea. Este procedimiento dura alrededor de 1 o 2 horas, y para la fabricación de la cerámica no se emplean tornos, más bien se mantiene la tradición de ir y venir de forma circular sobre una botija grande dispuesta boca abajo que sirve de soporte para dicho fin. Esta actividad se reconoce como Ximinchir, término quichua que significa sacar la boca, terminado este proceso con incisiones a modo de decoración. Estas verdaderas obras de arte tienen que ser de parte de todos nosotros, no solo por su concepto, no solo por la utilización que podemos tener, sino más bien por el valor que significa en la hechura y confección de la misma. Por ello que a ustedes y especialmente a los jóvenes tenemos que rescatar actividades, tenemos que rescatar, parte de esto está
en lo que les vamos a entregar. Ojalá alcance para todos. Pero lo más importante, queremos también rescatar algo que lo decimos y lo expresamos, que la quema se realiza al aire libre, lo que brinda a las piezas una oxigenación y aireación ideal a temperaturas que sobrepasan los 450 grados, dando como resultado una cocción de tipo óxido férrico. La mayoría de las mujeres alfareras salían a mascarir, intercambiar o realizar trueque a sectores como Dele, Gualaceo, Paute, Cuenca, Girón, Cañar y otras. Todos ustedes conocen, y estamos hablando de la actualidad, cargando sus ollas y a pie se intercambiaban por maíz, cebada, papas, frutas o animales menores. Pocas veces se lo vendía debido a que los precios eran completamente bajos. Y las alfareras de Jatumpamba, Pachapamba y Olleros producen ollas, cántaros para fermentar la chicha, tinajas, en donde también se deposita, para guardar granos, chingos, torteros y chilas. Quizá estos términos nosotros los recordamos porque hemos pasado, como decía, mucho tiempo y con los compañeros campesinos. La chila, la pequeña, es la que se sirve, y no solamente en actos rituales, sino se utilizaba también en la actualidad ya con los jugos, con las bebidas, que se lo podría preparar o se lo prepara para degustar de aquello. ¿Qué se está fabricando actualmente? Floreros, alcancías, objetos decorativos, evidenciando un gran ingenio por parte de estas artesanas. Al igual que otros trabajos artesanales del austro del Ecuador, con la elaboración de cerámicas con técnica cañari, vean ustedes, con técnicas de lo que se hacía antes, que son las técnicas cañari, que tienden ya a desaparecer. Son pocas las alfareras que mantienen esta práctica en este sector. En su mayoría se trata de personas avanzadas de edad de entre 50 a 70 años, con lo que da cuenta de la progresiva pérdida de estos conocimientos. La provincia del Cañar, ¿y por qué hago referencia a todo ello? Porque las artesanías, los artesanos, la cultura, las tradiciones tienen que mantenerse, deben mantenerse, y ustedes son los llamados, especialmente la juventud, a dar el realce fundamental para rescatar todo aquello y presentarlo al país y al mundo, presentar a quienes llegan acá a la provincia, a quienes llegan al sitio arqueológico Ingapirca, a quienes llegan en el cantón El Tambo, a los baños del Inca, que también se debe rescatar, a quienes llegan a una gran obra que no es anterior, bueno, desde el tiempo de Alfaro, el ferrocarril. Hay cosas importantes que se tienen que rescatar, y ya no solamente lo que vienen de tantos y como cultura cañari, sino también lo que hace años se ha ido perdiendo y que es obligación nuestra. Yo quiero darles, ya no les voy a dar ritos referenciales, porque queremos más bien hablar algo sobre el espóndilus. ¿Por qué sobre el espóndilus? Que también lo estamos haciendo en estas obras, que quiero que lo conozcan ustedes, que no es más, como decía hace un momento, una enciclopedia completamente popular, pero de un valor de conocimiento importantísimo, por lo que es intangible y naturalmente tangible también al mismo tiempo, porque queremos que ustedes, como cañaris, como estudiantes, como jóvenes, que sienten acá, y ya lo dijo Edgar, con palabras muy sentidas, el orgullo de sentirnos cañaris. La presencia del espóndilus en las culturas precolombinas, en la cultura Valdivia y Machalilla, según los hallazgos arqueológicos de la concha espóndilus, desarrolló una cronología que comprende 3 periodos, que también ya se refirieron. El primero fue entre el 2800 al 1100 a.C., que era el comercio de la concha. Se limita ese periodo a la región que hoy es Ecuador,
y se encuentra presente en las culturas Valdivia, Machalilla y el Cerro Narrío, que corresponde al altiplano ecuatoriano. Durante el segundo periodo, entre 1100 a 100 a.C., representaba la introducción del rito Mullo Pututo en Perú. Y por último, entre los años 100 a.C. y 1532 después de Cristo, se utiliza el mullo en los Andes centrales. El Cerro Narrío fue un distribuidor comercial de Valdivia. Qué importante toda esa producción y aún más los trabajos posteriores elaborados por la raza cañari asentadas y que conforman la cultura narrío haya tenido estas verdaderas expresiones. Quiero pues terminar con algo importante y quiero concluir con lo siguiente. Más que una visión antropológica o una intromisión en el área propia donde moran quechuistas y los peritos antropólogos que la ciudad de Cañar rebosa y abunda, haciendo de estos seres inéditos e ignorados, siendo que son los nominados auténticos conocedores, guías de aquellos los nominados, los otros que se llevan luces de las condecoraciones y los mansos halagos, que disímiles se diferenciaron solo por la tristeza de que ellos tuvieron nombres ignotos egoístas que quitaron los merecimientos sin compartirlos. Y lo digo muy claramente, nosotros también estamos convencidos de que es hora de que los verdaderos autores y los verdaderos quienes sienten comiencen efusivamente y con mucho empeño y entusiasmo a procurar rescatar y ponerlo a disposición de todos. A ellos, los hombres y mujeres sencillos, vecinos de estos lares, va mi homenaje desde este atril, elaborado por un artesano. Esto es hecho por un artesano. Lo que ven ustedes, lo que sentimos, lo que vestimos, es hecho por un artesano, que nos entregan impulsos guardados por la historia para sentir dentro de cada uno de nosotros un orgullo enorme que sirve para comprender con sobriedad mucho del patriotismo que deviene con la búsqueda de los rasgos identitarios que facilitan el nacimiento en el cuenco espiritual que todos tenemos, del orgullo nacional, del sentirse ecuatoriano, del sentirse cañarense, de abrigar el calor de los colores patrios muy dentro del sueño de lograr unidad y mansedumbre orgánica de un poder popular y nacional. Cañar ha sido considerada como la cuna de los bravos cañares, grupo cultural que tuvo gran influencia no solo en el actual territorio de esta provincia, sino que se asentó en un amplio espacio que comprende las provincias de Azuay, Loja, Morona, Santiago y parte de la costa. Sitios arqueológicos como Cerro Narrío, Huayrapungo, Culebrillas, Cojitambo, Ingapirca, etcétera, dan cuenta de una inmensa riqueza cultural presente aún en algunos sectores de esta jurisdicción. No puedo dejar de mencionar y transmitir que son dos sucesos valiosos los que se inscriben en la trascendencia de la cultura, pues el Cerro Narrío, para que logre una internacionalización tan fuerte en la región, tenemos que empezar un trabajo conjunto. La calidad de sus productos, las valiosas piezas cerámicas y de alfarería sirvió para que de alguna forma enganchar con la comercialización y el intercambio de productos, con lo cual se fortaleció las relaciones entre pueblos. Y el intercambio no solo era en base al trueque, sino que se estableció una especificidad con una unidad de valoración que superó la individualidad y se colectivizó, de tal manera que se dio paso a que la unidad de relación comercial sea el espóndilos, con lo que se globalizó el mundo que conocieron los narríos. Con satisfacción venimos a rendir un homenaje y con respeto y reconocimiento en frente de los descendientes de esa columna vertebral del desarrollo de los tiempos, ustedes conciudadanos.
Quedan en el tintero hoy denominado ordenador. No sé por qué se denominó así, si no estuvo jamás desordenado. Muchas situaciones para analizarlas al tenor de los descubrimientos. Este es un alcance al texto que en mi obra en realidad es de mí para ustedes. El primer tratado de las artesanías del Ecuador. Una enciclopedia básica popular, por lo que es una primicia que su alto conocimiento merece. Pero también quiero referirme a lo que allí, en lo que hablamos y en lo que publicamos, una verdadera expresión de un compañero, el matemático Vázquez, oriundo del Cañar, investigador. Él creció, nació aquí, él es profesor de la universidad, muchos de ustedes le conocen, incluido, a lo mejor algunos fueron alumnos de Vinicio Vázquez, y él tiene dentro de la investigación un potencial enorme, pero más aún, al ser investigador, está realizando un estudio sobre la taptana. Y si preguntamos a alguien de ustedes, quizá muy pocos van a respondernos, especialmente con los jóvenes estudiantes, ¿qué es la taptana? El sistema numérico que es verdadera expresión del pueblo cañari, de la cultura narrío, y de quienes hicieron de esto un verdadero y sobresaliente homenaje a la intelectualidad de la época, y que podríamos, igual como el quipus, por ejemplo, seguirlo utilizando y tener enfrente la investigación de lo que significó en las matemáticas y de lo que significa en la actualidad. Con la sencillez del caso y con la humildad de siempre, vamos a aportar con lo poco que podemos hacer, señor presidente de la Casa de la Cultura, muy amigo de muchos años, y que creo es hora también de impulsar lo que venimos planteando. Y con entusiasmo, que ojalá no se nos termine, y con las autoridades, con el Instituto Nacional y bueno, con las entidades adscritas, quienes tienen esta enorme responsabilidad, sigamos haciendo por Cañar, por esa cultura Cañar, por el nombre. No solamente que la historia lo dice, Cañar lo ha demostrado, los grandes hombres valiosos en el campo intelectual que lo tenemos. Nuestro homenaje por los 17 años de la declaratoria de la ciudad de Cañar y de todo lo que tiene a su alrededor y fundamentalmente la cultura narrío, que está escrito en nuestra consideración, respeto y admiración. Muchas gracias a todos ustedes. Entrar en esta pequeña expresión de lo que significa o cómo está sintetizado esta publicación. Ya lo hicimos antes. El primer tratado de las artesanías del Ecuador, que es una enciclopedia popular de 12 tomos. Las artesanías y el hombre están en el tomo 1, 2 y 3. El desarrollo artesanal con la Junta Nacional en los tomos 4 y 5. El desarrollo de la matriz artesanal, tomo 6. Cuentos, mitos y tradiciones ecuatorianas, tomos 7, 8 y 9. Un vocabulario coloquial que, especialmente los que tenemos algunos años y los jóvenes también, lo van a leer, que es de la Academia Popular, en los tomos 10 y 11, y un diccionario técnico artesanal ecuatoriano, el tomo 12. Está en el levantamiento los tomos 13 y 14. Aquí vamos a pedir en un momento determinado, porque está dividido en 6 volúmenes, 12 tomos en esta edición, 35 capítulos, más de 3.500 páginas, una investigación bibliográfica sobre los 800 libros, textos, artículos, opiniones, conferencias, encuentros, mesas de diálogo, entrevistas y conversatorios. Y es importante el conocimiento y la valoración del reportaje periodístico de la prensa local, nacional e internacional,
y fundamentalmente los testimonios de artesanas y artesanos y la colaboración de muy connotadas figuras de la antropología e investigación etnosociológica, idiomática, filológica y lingüística formal y coloquial. No los voy a dar de cada uno de ellos, lo tenemos, pero valoren en parte, no lo voten. En algo puede servirles para todos ustedes. Por favor, en sus manos y a los que alcance, ruego, distinguida compañera. Muchas gracias. Una intervención musical a cargo del artista Pablo González. Muchas gracias. Un día tuve que alejarme, tierra mía. Un día tuve que dejar de patria mía. Un día tuve que alejarme, niña mía. Un día tuve que dejar de madre mía. Obligado por la angustia y por el hambre a tratar de redimirme con la vida y evitar segregaciones e injusticias y desjusticias. ¿Cuántas veces en silencio promesaste peregrino de tu patria y de tu sangre, ilegal en la nación resplandecida de supuesta libertad y derecho? Emigrante, amigo, padre, hermano, hijo, víctima de moderno coloniaje, desterrado de tu suelo y de tu cielo, te resignas al discrimen por tu crimen. Emigrante, amigo, no churri, tu verdad es mi amargura y este ultraje en el mundo de las luces y el revuelo. Un día tuve que alejarme, amigo mío.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Presencia de todos y cada uno de ustedes en tan importante acto. Buenas tardes.